Bueno, damos paso al bloque en el seminario de asociaciones con proyección nacional, comenzando con Manuel García Félix, presidente de la Comisión de Patrimonio Histórico-Cultural de la Federación Española de Municipios y Provincias, una organización, como sabéis, muy activa que se ha consolidado como representante en la defensa de los intereses locales y que Manuel pues, nos va a ofrecer una mirada al desarrollo del urbanismo en base al patrimonio cultural y natural, así como a su influencia en el acrecentamiento del sentimiento de pertenencia que desarrolla la sociedad. Adelante, Manuel. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias. Agradecer a la organización, agradecer al Ministerio de Cultura y a la Federación Española de Municipios y Provincias el que haya contado pues, conmigo para esta ponencia. Es un tema que voy a enfocar además desde mi propia identidad, por sentirme parte de una comunidad que vive y convive en un entorno determinado, por sentirme ciudadano de la provincia de Huelva y coger a mi capital, Huelva, como ejemplo del título de esta ponencia: influencia del patrimonio en la ordenación del territorio. Y lo hago desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista de una heredad, de un patrimonio que se ha ido fraguando a lo largo de los siglos, que hemos heredado, que tenemos el deber de conservar y la obligación de transmitirlo de forma intacta, y que forma parte de ese paisaje arquitectónico, de ese paisaje monumental de la ciudad, en connivencia con el espacio natural protegido, con ese paisaje natural. Ese es el paisaje de Huelva, la convivencia y la connivencia entre lo monumental y lo natural. Imaginemos un lugar idílico, un estuario, dos ríos que confluyen, el río Tinto y el río Odiel, Luxia y Uriún, en un espacio muy cerca de la desembocadura del río Guadiana y del río Guadalquivir. Los ríos son hilos conductores, son ejes nerviosos, son sistemas hidráulicos que fabrican ciudad, que fabrican territorio, que generan población. Imaginemos allí también el mar, el gran océano que se abre ante nuestros ojos. Y en un espacio interior, ya de tierra, los cabezos, promontorios de tierras arcillosas sobre el nivel del mar, aproximadamente en unos 55 metros, y con agua subterránea. Estos cabezos, estos cerros, estos montículos, estas atalayas que le dan una armonía al paisaje y una discontinuidad de la planicie que le genera una singularidad muy especial. Según los historiadores, las fuentes originales, la historiografía, según los arqueólogos, fundamentalmente los arqueólogos que han hecho un trabajo ímprobo y un trabajo muy destacado para destacar y para detectar la huella arqueológica y la huella histórica de la ciudad de Huelva, esta huella antrópica humana, y desde las excavaciones que hacen los propios arqueólogos, dicen que estuvo Tartesos, asentada la población de Tartesos. ¿Y qué es Tarteso? Aparte de ser una cultura mítica, aparte de ser una cultura idílica, una cultura enigmática, Tarteso es una cultura que basaba su riqueza en el comercio de los metales y que tenía una vertiente filológica, una vertiente arquitectónica y también una vertiente literaria. Por lo tanto, es una cultura con matices orientalizantes entre los siglos, que sucede entre los siglos 7, 6 y 5 a.C. En excavaciones que se hizo en el Cabezo de la Joya, se descubrió una necrópolis. Al parecer, una necrópolis que parece que era la de Argantonio. Argantonio era el rey de los tartesos, en los que consideran, la gente que considera que, los historiadores y arqueólogos que consideran que Tarteso era un reino, pero los que consideran que era una ciudad-estado, pues podría ser como el alcalde de Huelva.
Lo principal que tenían y donde estaban asentados era en Los Cabezos y un poco también en ese espacio intermedio de ciudad posterior entre el estuario y entre Los Cabezos. Pero fundamentalmente en esos ecosistemas que se plantaban y que sucedían en esas atalayas, en esas prominencias. Pero era principalmente gente que venían buscando la minería y gente que venían buscando precisamente esa interacción de productos. Hay una cultura indígena, hay un asentamiento indígena, autóctono, que se mezcla con gente que vienen a comerciar. Y aquí aparecen también los fenicios. Los fenicios se llevaban los lingotes de metal, y ellos traían productos orientales como la púrpura, el perfume, los animales exóticos. Está en el Museo de Huelva, en el Museo Arqueológico, gran parte de estos vestigios. Fenicia, que es la actual ciudad del Líbano, pues a través de la corriente del Mediterráneo ellos venían, los fenicios, directamente hacia Huelva y hacia Cádiz, porque tanto Cádiz como Huelva eran las ciudades donde se asentaron fundamentalmente los fenicios. De hecho, la leyenda dice que Cádiz la fundaron los fenicios, las columnas de Hércules, lo demuestra. Luego vinieron los griegos, hicieron lo mismo. Ellos comercializaban, ellos se asentaron en esa parte intermedia, en ese territorio intermedio de la ciudad de Huelva, y también siempre ocupando, ya digo, Los Cabezos, porque en Los Cabezos también era una economía de subsistencia, porque Los Cabezos estaba totalmente plantado de elementos, de víveres, que generaban, pues, lógicamente riqueza y generaban, pues, la subsistencia. Pero se demuestra que estuvieron los griegos un yacimiento que aparece detrás justamente de la iglesia de la Concepción de Huelva y que estaban provistos de muchísimos elementos cerámicos. Luego, en la época romana, los romanos los aprovechan todos y encontraron todo lo que podían hacer y se montaron encima de todo lo existente. Pero con Roma llegaba el urbanismo moderno, llegaban los aljibes, llegaban los acueductos, llegaban las calzadas, llegaban los puentes. Y esto significaba urbanismo moderno, urbanismo de la época, adaptación a un sistema de vida más cómodo, más higiénico. Y decía Plinio que son las aguas las que hacen a la ciudad. Pues en Huelva hicieron, por ejemplo, un acueducto, aprovechando precisamente el acueducto que iba desde el cabezo del Conquero, de forma subterránea, cruzaba una parte aérea y se introducía en el cabezo de San Pedro. Ese era el tramo fundamental del acueducto romano, con un tramo aéreo, con arcos de sillares de medio punto que se sucedían. Es decir, Huelva tenía en aquella época una visión más limitada, muy parecida, por ejemplo, a de un acueducto aéreo como podía ser el de Segovia. En la Fuente Vieja, que es un lugar de Huelva muy conocido por todos los onubenses, ahí precisamente era la boca de ese acueducto y es por donde echaba agua y es una fuente que siempre ha echado agua. En excavaciones realizadas en la calle Palo se encontró una almadraba e incluso una necrópolis romana, es decir, una empresa, o sea, una fábrica de salazones. Por lo tanto, los romanos llegaron a ese espacio intermedio de ciudad, a la calle Palo, incluso, podríamos decir, hasta la Plaza de las Monjas, y le pusieron nombre a la ciudad, Onuba Aestuaria. Se ocupó el espacio intermedio, como ya digo, pero desde Los Cabezos controlaban el puerto. Los romanos controlaban especialmente el puerto desde Los Cabezos. Decía Karl Popper si queremos progresar en la ciudad, debemos subirnos sobre los hombros de nuestros predecesores. Debemos proseguir una cierta tradición. La presencia islámica en Huelva no consta de manera muy clara, pero sí podemos decir, abundando en las teorías de la arquitecta Laura García, que la mezquita mayor de la Medina se encontraba donde la iglesia de San Pedro, es decir, en el cabezo de San Pedro. Almacenamientos en viviendas de comerciantes, en las llamadas alhóndigas. Hay
una excavación que hace el historiador Jesús Fernández Jurado y encuentra una casa hispano-musulmana justamente en ese entorno de ciudad. La zona de la mezquita y el alcazaba de San Pedro era el centro neurálgico de la ciudad, parece ser. De allí se ramificaban hacia abajo por calles de la Fuente, calle Puerto, Tajo de la Cuesta, que son las calles del trazado ya más llano, más antiguas de la ciudad de Huelva. La ciudad pasó a formar parte del Califato de Córdoba hasta que llegó la taifa de Niebla. A este altozano de difícil acceso llegaron los castellanos en 1262 y lo reconquistaron. Implantaron el poder político y religioso precisamente en ese cabezo de San Pedro. Allí estaba el ayuntamiento, en la plaza estaba el ayuntamiento, estaba el pósito, estaba la cárcel y una fuente que emanaba agua, heredada seguramente, según indican todos los indicios, del periodo islámico, porque como todos sabemos, los islámicos, los árabes, pues le rendían culto al agua y en todos los sitios que ocupaban, pues especialmente generaban espacios arquitectónicos donde el culto al agua se promulgaba de especial interés. Y esta fuente era la que estaba justamente en la esquina de la Plaza de San Pedro y la calle de la Fuente, hoy de Huelva, que por eso se llama de esa manera. Los señores compran Huelva y en el repartimiento le corresponde la ciudad, son los duques de Medina Sidonia, los Guzmanes, son herederos directos de Guzmán el Bueno. Construyen el castillo, el famoso castillo junto a la iglesia de San Pedro, que todavía quedan sillares del mismo castillo en la atalaya más alta del cabezo de San Pedro, en ese montículo y en ese cerro que se visualizaba desde todos los lugares de la ciudad. Es el conde de Niebla el que está en Huelva, que es el heredero del ducado de Medina Sidonia, porque el duque está en Sanlúcar. Huelva pasa a formar parte del condado de Niebla y a su vez del reino de Sevilla. El puerto es ya un hervidero de gente. Se potencia el comercio con África, la pesca y sobre todo la marinería. Precisamente por la marinería viene Colón, porque los marineros estaban aquí, los expertos, los atrevidos, los que tenían conocimientos científicos. Los Pinzones, los Yáñez Pinzón, los Pedros Niños eran marineros de palo y de esta zona de Huelva que osaban en cruzar los mares. Desde aquí, desde este lugar, partieron las carabelas que cambiaron el rumbo del mundo. Este es uno de los orgullos, de las emociones y de los sentimientos acendrados que tenemos los onubenses. El que de aquí partieron esas carabelas que descubrieron América y que cambió totalmente el rumbo de la historia. Eso sucedió en nuestra tierra. Se construye la iglesia de la Concepción, ya en la parte baja de la ciudad. Estaba la de San Pedro en la parte alta, en el cabezo de San Pedro, y ahora ya la iglesia de la Concepción, muy cerquita de la placeta, muy cerquita también de donde casi estaba el mar, donde estaba el Arco de la Estrella, que era un lugar donde se pagaban los impuestos y se recaudaban los tributos. La zona intermedia se traza la calle Concepción, que es una calle que sale justamente desde la iglesia y es un eje paralelo justamente a la ría. Huelva está tomando ya esa morfología de espacio intermedio, la que casi ha llegado hasta nuestros días. A finales del siglo XVII se construye el Palacio de los Medina Sidonia, entre la calle Palacio y la Plaza de las Monjas. Un palacio que significa que los duques de Medina Sidonia, el conde de Niebla, baja a la ciudad ya, porque ahí está ya, parece ser, pues la vida más activa de la ciudad y ejecutan y construyen un palacio justamente ahí, entre la calle Palacio, que por eso se llama así, y la Plaza de las Monjas, que era donde estaban las caballerizas de este palacio. Se construye conventos para la recristianización del lugar. El convento de las Agustinas en 1515, el de la Merced en 1604, el convento de San Francisco, el convento de las Mínimas en la calle Puerto que se llamaba así justamente porque iba al puerto de la ciudad. Benedetto Granagnoulo
dijo que la ciudad es, en suma, la más extraordinaria ideación humana. Esta ciudad sufrió un gran daño en el terremoto de Lisboa, el 1 de noviembre de 1755. Se alteran las fábricas de su arquitectura, por ejemplo, el convento de los mínimos, la iglesia de San Pedro, la iglesia de la Merced y, sobre todo, su caserío. Se reforma y se genera una nueva fisonomía de la ciudad. La iglesia, el terremoto de Lisboa generó un gran impacto destructivo sobre esta zona. Ocurrió, ya digo, con un epicentro en Lisboa, y Lisboa salió ardiendo, se destruyó, fue el marqués de Pombal el que construyó posteriormente la ciudad de Lisboa, pero aquí, por ejemplo, tuvo grandes daños. En mi pueblo de La Palma, del condado, pues hubo que reconstruir desde cimientos una fábrica nueva con una torre alta, erguida, azulejada y blanca, pues hubo que hacerla como consecuencia del terremoto de Lisboa. La torre de San Pedro se reconstruyó de nuevo, de hecho por el mismo maestro Alarife, el arquitecto Pinto, que era palmerino. Y también la iglesia de la Merced sufrió grandes daños y este mismo arquitecto fue el que reformó grandemente este edificio religioso emblemático catedral hoy de la ciudad de Huelva. Se crea una morfología de calles muy condicionada por la topografía y por la geología de la ciudad. Es muy importante el que por un lado tenemos el agua, por otro lado tenemos los cabezos. Lo serpenteante de las calles era el fruto de la adaptación de la vía al medio físico del cabezo. Se ondula como la base de estas atalayas de terrenos. Es decir, son serpenteantes sus calles, son onduladas porque los cabezos se extienden en las laderas y lógicamente generan esa orografía y no se podían descalzar. Esos cabezos que están condicionando, que emocionan, porque pertenece al paisaje de la ciudad y que condicionan la distribución y la ordenación del territorio de la ciudad de Huelva. Y desde esos cabezos desde donde otrora los romanos, los tartesos, los fenicios, los griegos vigilaban el puerto y los barcos que venían. En 1812, la Constitución de Cádiz se acaba con los señoríos. Huelva deja de ser de la Casa Ducal de Medina Sidonia. Huelva, por lo tanto, comienza a andar sola, comienza a ser gobernada por su propio ayuntamiento, como todos los ayuntamientos del país, a través de la promulgación de la llamada PEPA, del documento constitucional que se promulga en Cádiz en 1812. Se crea la Diputación y se instala el edificio del ayuntamiento en la calle Puerto hacia 1840. Pero antes, en 1833, por el decreto del ministro Javier de Burgos, Huelva adquiere la capitalidad de la provincia. Esto es un punto de inflexión que en la historia de la ciudad y en el urbanismo de la ciudad genera un antes y un después. Fue una fuerte disputa, no fue fácil, con varios municipios, con Palos, que era del ducado de Medinaceli y del duque de Miranda, con Gibraleón, que era del marqués de Gibraleón, igual que Ayamonte del marqués de Ayamonte, y con Moguer, donde estaban los Portocarreros. Al final se decidió que fuera Huelva por su puerto de mar, pero principalmente porque estaba ubicado en unas oficinas de recaudación dependientes de la corona. A partir de aquí evoluciona con una fuerza grande en su desarrollo urbanístico. Esto lo demuestra el Diccionario Geográfico de Pascual Madoz de 1847, en donde anuncia que hay 7.416 almas en la ciudad y que tiene una vida en franco crecimiento. Y también el plano de 1870 de Sánchez Coello, en donde podemos contemplar una trama urbana muy próxima a lo que sería el casco histórico actual, con lo que ya hay una ordenación del territorio que ha llegado prácticamente hasta nuestros días, lo que genera ese apego, ese vínculo y ese arraigo
en el huelvano tiene su esencia en esta ciudad. También está el plano de José de Zayas de 1847, en donde se contempla un tejido urbano que bordea los promontorios o cabezos, ya lo hemos dicho anteriormente. Los más históricos, el de San Pedro, el del Conquero, el de Mundaca, el de La Joya, el de La Horca o el de La Esperanza. Se barrieron y se desmontaron posteriormente el del Cementerio Viejo y el del Molino de Viento. En el plano de Zayas hay precisamente indicado, señalado dónde estaba ese molino de viento y el por qué ese cabezo se llamaba del Molino de Viento. Se desmontó y se barrió para hacer el paseo de Santa Fe paralelo a la calle La Fuente y en conexión con la calle Puerto. Y se aprovecharon esas tierras, esas arcillas, para ganarle suelo a la marisma. Es decir, se extendieron también conjuntamente con el cabezo del Cementerio Viejo esas arenas, esas arcillas, por toda la marisma y se le ganó territorio a la ciudad. Y la ciudad se expandió un poco más hacia el oeste. Por lo tanto, estamos ante una de las principales claves del urbanismo moderno del siglo XIX, que tiene que ver ya con el plan de ensanche, con la nueva ley de ensanche, que empieza en Barcelona con el plan Cerdá, luego con la ciudad jardín en Madrid de Arturo Soria, y que ya influye decididamente sobre las demás ciudades y poblaciones de España. Decir que cuando se desmontó Santa Fe hubo que calzar el montículo, el cabezo de San Pedro, con una pantalla que hoy existe y 2 escaleras para subir hacia la iglesia de San Pedro, porque peligraba, lógicamente, el derrumbamiento de dicho cabezo. En 1873 se vendieron las minas de Río Tinto, las minas reales, sin subasta y en venta directa a Matenson. Esto me ha ayudado a entender, me ha ayudado a entenderlo pues la archivera municipal Lola Lazos, que me comentó que este es un punto de impulso importante para la ciudad de Huelva. Las minas olvidadas desde los romanos cogen auge por la electricidad, por el cobre y por la pirita, para la producción de ácido sulfúrico. Llega el capital inglés a Huelva en 1873 y supone una auténtica revolución en la ciudad. Se constituye el tren en 1875, el tren minero, y en 1880 el tren Sevilla-Huelva, y luego el Huelva-Zafra. Por lo tanto, se corta la ciudad por el norte y se corta la ciudad por el sur, y su crecimiento natural hacia la punta del Sebo se cercena. Esto recibe mucha crítica en la época. Se hacen los muelles y cambia el sentido del puerto. Era un simple embarcadero donde había pues pesca y quizás cabotaje, pero ahora ya se convierte en un depósito importante de minerales donde por gravedad pues, se depositan en los barcos y se llevan a todo el mundo. Esto le genera un gran impulso a la ciudad de Huelva, un impulso demográfico, cultural, deportivo, social, urbanístico. Un papel importante aquí también en este aspecto empresarial, deportivo, cultural, tienen las mujeres en Huelva, y por eso el urbanismo que se desarrolla es un urbanismo inclusivo de género, y se ve en muchas circunstancias del tejido urbano de la ciudad. Y llegan los arquitectos importantes y la huella arquitectónica de los ingleses en Huelva. La Casa Colón, antiguo Hotel Colón en 1883, en las grandes mansiones, el barrio obrero que hizo Pérez Caraza para los mandos intermedios de la empresa de la mina, la clínica de Mackay McDonald, el hospital inglés. Es la Huelva cultural de Juan Ramón Jiménez y de Manuel Ciró, que era palmerino, que vivía en Huelva y que hizo una gran labor en pro de enseñar a los niños que más los necesitaban. El nuevo urbanismo impera en la ciudad. Los planes de ensanche heredados de Barcelona, como ya he dicho, y de Madrid principalmente. En 1926, el de Pérez Caraza, ese plan de ensanche, de manera ya ordenada, porque hasta entonces se
se hizo de forma conveniente. Aquí ya se consolidaba la idea del urbanismo sostenible, que es el protectivo y el conveniente, poner en comunión esos dos modelos de urbanismo. Se desarrolla el Molino de la Vega, se abre la avenida Sunden en conexión hacia el Camino de Sevilla y también la avenida Manuel Siró en el Alto Conquero. Huelva es una ciudad cosmopolita, un crisol de cultura, una mezcla de sentimientos diversos. Es la época de los grandes arquitectos que realizan construcciones emblemáticas. Trinidad Gallego, Manuel Pérez, que hace la Plaza de Toros, Manuel Pérez González, el Mercado Público, Francisco Moniz, el Hotel París, José María Pérez Carasa, ya digo, Casa de Juan Quintero, barrio de Reina Victoria, Convento de las Adoratrices, Aníbal González, la Casa para Cristóbal Yuste, o Velázquez Bosco, ese gran arquitecto madrileño de la Escuela de Arquitectura de Madrid que hace el Monumento a la Rábida para el descubrimiento. O Francisco Montenegro, que hoy tiene una calle, una avenida en Huelva que hace el Muelle de Levante. Después de la Guerra Civil comienza, pues, el desperezo de la ciudad y su expansión demográfica. Se crean los barrios de Isla Chica, de Pérez Cubilla, El Higueral, más tarde Matadero, Tres Ventanas, Las Colonias, y así hasta completar una malla viaria urbanizada. La ciudad está metabolizada porque está urbanizada, y la ciudad funciona y se comporta bien ante los agentes externos. Eso se llama ecología de ciudad. La ciudad se comporta bien ante las lluvias, se comporta bien ante el desagüe de las casas, se comporta bien estéticamente porque se llena de naturaleza. Perdona, Manuel, unos 5 minutos como mucho. Se hacen edificios como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial o el Estadio Municipal. Y en 1940 y 1950, en dos fases, se hace pues la Gran Vía, que además la hace el arquitecto Gallá. El plan general de Alejandro Herrero en 1964 plantea ya la espina del pez, que sería la futura Avenida de Andalucía. Dijo Le Corbusier, ese gran urbanista, que imaginaba la ciudad industrial como un corredor viario al lado de un corredor fluvial y un corredor ferroviario. Justamente lo que establece en su plan general Alejandro Herrero con el polo de desarrollo al señalarlo en la punta del Sebo. Desde entonces Huelva dejó de mirar a la ría. Esto provocó un nuevo impulso demográfico, habida cuenta de la migración, fundamentalmente andevaleña, y se hicieron barriadas como la del Torrejón y la Orden. Generó empleo y sobre todo indirecto, pero también contaminación y un nuevo modelo de comportamiento de los ciudadanos que vieron cómo perdía uno de los más preciados espacios naturales de la ciudad. No es hasta el Plan General de los años 80 del pasado siglo cuando se ejecuta el eje vertebrador de la Avenida de Andalucía, generando una infraestructura conectiva con todas las áreas que se habían quedado discontinuas y aisladas. Una ciudad se debe planificar y ordenar desde tres vertientes: la propuesta técnica de los arquitectos, de los ingenieros, la decisión política desde las autoridades políticas y la escucha activa a los ciudadanos. Esta es la más fundamental, la opinión y la voz de los ciudadanos. En Huelva no se ha dado el llamado urbicidio, que es un concepto que la arquitecta Encarnación Márquez está estudiando, porque la ciudad no se ha vaciado del centro, porque se vive mucho y porque la ciudad sigue teniendo su alma, sigue teniendo la gente, que es el alma, es la respiración de la ciudad, es el pulso y el latido de la ciudad. Es una ciudad que permanece en sí misma, es una ciudad que está ahí viviéndola. Tampoco agorafobia, porque los espacios públicos se encuentran llenos de gente, se encuentra en muchas ciudades, en muchos países, el miedo, la inseguridad hacen que los espacios públicos se vacíen de gente. Precisamente Huelva es una ciudad que vive mucho el espacio público, el ágora griego, el foro romano, el zoco islámico, la plaza castellana. Se está perdiendo por falta de seguridad, se pierde la convivencia y la fraternidad de estos espacios públicos. Pero Huelva, tenemos que decir que sus espacios públicos se encuentran llenos de gente y que en ese sentido se potencia muchísimo ese sentimiento de ciudad, de pertenencia, ese sentimiento que hay sobre la propia ciudad.
Huelva, la ciudad de los tres impulsos. El primero, el tartésico. El segundo, con el capital minero, con el capital inglés, el capital de la mina, un aumento de... Y el tercer impulso, con el polo industrial. La que une de forma inefable naturaleza, cultura y sociedad. Y este es su paisaje, el que le otorga identidad y singularidad a su territorio. Huelva, la cultura y su patrimonio está dentro de su ecosistema, la cuna de la civilización de Occidente, la cuna de la civilización de Occidente, al ojo de la cultura mítica y enigmática de Tarteso. Dije en el libro de urbanismo que hice en La Palma cuando nuestro plan general de ordenación urbana, que no se deben tratar los paisajes urbanos solo como un ámbito simbólico, sino también como un conjunto de elementos que expresan la memoria colectiva de la ciudad. Yo hoy este concepto lo traslado a Huelva, porque su patrimonio es memoria, apego, anclaje, vínculo, arraigo, patrón de vida, lo que ha generado a lo largo de los siglos el sentimiento de pertenencia que hoy tenemos y lo que ha hecho que su patrimonio influya emocional y sentimentalmente sobre las propuestas urbanísticas y las decisiones arquitectónicas que se han tomado hacia la ordenación de su territorio. Hoy contemplamos el paisaje de Huelva con una integridad absoluta. Tenemos una visión comprensiva de Huelva. Hoy la mirada desde fuera es más generosa. Esa constelación de espacios y circunstancias que conforman la polis, las civitas, suponen la identidad más grande de los habitantes de una ciudad que atesora grandeza. Como los árboles que dan frutos, color a la vida, proyectan oxígeno, se caen sus hojas y renuevan sus sabias, pero nunca, nunca jamás pierden sus raíces. Ese es el huelvano, ese es el onubense, que sabe que las raíces sobre su ciudad construye la sensibilidad de su patrimonio material e inmaterial en el que habita. Es el alma de la ciudad la que no deja de enraizarse en su lugar de siempre. Es el ADN inoculado de la ría, de la marisma, del mar, de los cabezos, de las iglesias, de sus casas, de sus calles, de sus barrios, de sus plazas, de todo lo que es capaz de hacerlo sentir de forma única. Por todo ello, ese patrimonio ha condicionado, condiciona y seguirá condicionando la organización de la ciudad de Huelva, porque es el sentimiento y la emoción heredada, ahora mantenida y más tarde transmitida, los pilares de ese desarrollo urbanístico. Refirió Aristóteles que las ciudades se debían edificar para dar seguridad a las personas y hacerlas felices. Esa es la felicidad misma que inspira el habitar una ciudad que se siente como nuestra y evocan emociones en nuestros corazones, huella del pasado que se convierte en el sello del presente y en esa rúbrica indeleble del futuro. Y ahora, para terminar, que ha sido declarado el fandango de Huelva bien de interés cultural de Andalucía, termino con una letra de este palo grande del flamenco, que es el fandango de Huelva, y que inspira ese fervor, ese amor y ese sentimiento de pertenencia hacia la ciudad. Viva Huelva, el Conquero y Montrocal, la calle de Santa María, el barrio de San Sebastián, el muelle del Tinto y la Ría. Muchas gracias y muy agradecido.